Bienvenidos al programa del día de hoy, Mentes Brillantes, programa en el que exploraremos las vidas y legados de aquellos que cambiaron la historia del pensamiento y la ciencia. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que hablaremos sobre las dos mentes más influyentes en la historia de la humanidad, René Descartes y Isaac Newton. Ambos fueron figuras claves en la revolución científica, pero aunque coincidieron con el tiempo, sus enfoques eran muy diferentes. Descartes, el filósofo y matemático francés, y Newton, matemático y físico inglés, cuyas ideas sobre el universo siguen siendo fundamentales hoy en día. Hoy nos acompañarán con una fascinante conversación de sus vidas, sus ideas y el impacto de su trabajo. Con nosotros tenemos como invitado al doctor Rubio, quien nos contará más detalladamente sobre la vida de estos dos grandes personajes. Bienvenido, doctor Rubio. Dando apertura, comencemos por la vida de René Descartes. Cuéntanos quién fue y por qué se le conoce como el padre de la filosofía moderna y cómo comenzó su interés por la ciencia. Buenas noches. Gracias nuevamente, doctora Karen. Bueno, respecto a esa pregunta, René Descartes nació en el año de 1596 en Francia y él inicia el interés por la ciencia y la filosofía. eh, Igual desde joven siempre mostró esos intereses. En su época, la enseñanza en las universidades era muy rígida y dogmática, es decir, que solamente era a partir de esos principios ya establecidos que se educaba. Por eso él sentía que debía comenzar desde cero, cuestionando todo lo que se enseñaba, inclusive su famosa frase, pienso, luego existo, surgió precisamente por esa necesidad de encontrar ese punto firme, un punto de fundamento en el cual basa todo el conocimiento. Pues no podía confiar en nada más, sino que en esa misma razón que él tiene. Esto es un pensamiento muy audaz. Ahora cuéntanos qué impacto tuvo la obra Meditaciones Metafísicas en la ciencia en ese tiempo. Bueno, respecto a su obra, Meditaciones en Metafísica, tuvo un impacto bastante crucial porque se introdujo la idea del método científico, que debía basarse en la duda sistemática, es decir, organizada, y en el razonamiento claro, creyéndose en que cada pensamiento debe ser desmenuzado, eh, simplificado, ¿cierto? En sus partes, analizando desde sus cimientos y las bases cómo se empezó a gestar ese propio pensamiento. Y no solo entonces se puede llegar a ser un pensamiento verdadero. Además, se introducen esas coordenadas cartesianas en estas meditaciones metafísicas, lo cual revoluciona las matemáticas, las mismas ciencias físicas, al permitir pues describir los movimientos y las formas en las que se pueden derivar de ese mismo principio. Sin duda alguna, el método del cartesiano fue revolucionario, pero Isaac Newton contemporáneo estaba desarrollando una visión del mundo completamente distinta. Newton sentó las bases de la física moderna. ¿Qué cree usted que inspiró a buscar las leyes que rigen el universo? En este momento también tenemos otro autor, otro revolucionario que también fue Isaac Newton, en el cual pues él desde joven también se sintió muy atraído por estos problemas matemáticos y también por entender cómo funciona el universo. Por eso hay una obra que podemos citar, que es esa filosofía, esos principios naturalistas de las matemáticas, en el cual él expresa o él expone la ley de la gravedad y estas tres leyes sobre el movimiento, en el cual el resultado de varios años de observación, él lo lleva pues a generar esta grandiosa obra que pues hoy en día la aplicamos en muchas de las situaciones cotidianas, ¿cierto? Que nosotros vivenciamos, como cual, pues observar la caída de una manzana, ahí es donde él se preguntó por qué los objetos caen hacia el centro de la Tierra. Dando pues ese punto de partida pues para poder formular la ley de la gravedad que pues hoy en día conocemos. La famosa historia de la manzana. ¿Cómo cree usted que una observación tan sencilla se llegó a formular algo tan complejo? Claro, Karen, sí. Como una pequeña o una situación de observación tan sencilla, pues nos lleva a esta situación tan compleja, ¿no? Como es la ley de la gravedad. Es cierto, y lo que muchos nos preguntamos, pero sin duda alguna, la clave estuvo en cómo esa combinación de las matemáticas, la observación, la experimentación, no solamente limitándose a observar un fenómeno natural, sino también a esforzarse para formular ecuaciones que lo describan, es decir, el comportamiento, ¿cierto? Las fuerzas que interactúan en cada una de ellas nos da o nos muestra lo que es la ley de la gravedad, y asimismo para describir esas fuerzas, como lo estamos diciendo, que interactúan
para traer la manzana, la resistencia que se va dando con el mismo viento, eh, 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 dan esa iniciativa de la ley de la gravedad que hoy conocemos. La ley de la gravedad cambió la forma en la que entendemos el cosmos, pero ¿cómo cree usted que Newton vio la relación entre sus descubrimientos y los de otros grandes pensadores de su tiempo, como el de Descartes? Bueno, en este punto, pues podemos ya hablar de estos dos personajes que han contribuido a la matemática y a la física, pero pues podemos centrarnos en que eran diferentes las visiones de cada uno de ellos, tanto Descartes como Newton, sobre cómo entendían el universo. Descartes, en este caso, pues confiaba más en la razón pura y en el método deductivo, mientras que en el caso de Newton, pues siempre creyó en la observación, en la combinación de las matemáticas como una herramienta necesaria para descubrir las leyes de la naturaleza. Newton respetaba mucho su obra, especialmente en lo que respecto a la geometría, pero pues no coincidía en este caso cómo debería abordar el estudio del movimiento y de los cuerpos celestes. Interesante, parece que sus enfoques complementaron el panorama científico aunque fuesen diferentes en esta época. Creo que Descartes también tuvo algo que decir referente a la naturaleza de las leyes que rigieron en el mundo. ¿Nos podría contar cómo él veía la relación entre la matemática y la física? Sí, Karen, en este caso debemos tener muy presente el aporte que hizo Descartes. Sin duda, la matemática aporta ese lenguaje de la naturaleza, las leyes del universo, pueden y deben ser descritas pues, en términos matemáticos. La geometría analítica permite representar todos los fenómenos físicos en términos de ecuaciones algebraicas, es decir, ese fenómeno, pues llevarlo a esa situación en números, es decir, ese lenguaje matemático. Pues las leyes de la naturaleza son como un reloj, que se siguen reglas exactas, es decir, la naturaleza es bastante exacta, hay que entenderla, observarla, y es así como a través de las matemáticas pues podemos entender y predecir el comportamiento del universo, puede entender esa sinergia que hay entre cada uno de los elementos. Estamos claros de que estas dos grandes mentes coincidían con algo muy importante, que es la creencia de que el universo opera según las leyes matemáticas, pero me gustaría saber cómo fue que reaccionó la sociedad científica de ese tiempo al enterarse de las teorías de Newton. Bueno, pues en este punto sí debemos tener muy presente que siempre vamos a encontrar diferentes posturas en la sociedad científica sobre cualquier teoría. En este caso, pues las teorías de Newton al principio se creía que eran difíciles, pues muchas de estas ideas sobre la gravedad y el movimiento planetario fueron recibidas con bastante escepticismo. Pero cuando se demostró que las leyes de Kepler sobre los movimientos de los planetas se podían, en este caso, pues, derivar de una única ley universal, las cosas comenzaron a cambiar, es decir, hubo una aceptación sobre estas teorías de Newton, pues la ciencia, en una búsqueda constante de la verdad, y al finalizar, pues se busca que esas evidencias o resultados hablen por sí mismos, pues se logra ese avance en el mismo sector. Así es, la evidencia es la que realmente valida las teorías. Para concluir, ¿qué legado cree usted que le dejaron estos dos grandes al mundo de la ciencia? Claro que sí, Karen, pues este ya el tercer programa que hemos emitido y pues siempre la invitación para todos los que nos están en el día de hoy pues escuchando, sigan indagando, sigan revisando esas biografías, como en este caso Descartes, por haber fundado una nueva forma de pensar, nos genera hoy en día estos postulados, asimismo pues aplicando el mismo razonamiento lógico para comprender el mundo, lo cual abrió nuevas puertas a este análisis científico, siendo la duda, pues en este caso el principio de todo conocimiento de verdad, es lo que él nos expone. Asimismo, Newton, pues es uno de los personajes o nos deja estas enseñanzas o este legado, ya que pues por haber mostrado que el universo sigue esas leyes matemáticas precisas y que con la observación y las matemáticas podemos entenderlos o entender esas dinámicas que se tienen. Asimismo, la naturaleza es un libro abierto, por eso tenemos que estar en esa observación, solo tenemos que estar muy atentos para aprender y lógicamente saber leerlos, es decir, estar muy en esa observación. Muchas gracias y estaré muy atento a una próxima invitación. Qué privilegio haber tenido esta conversación el día de hoy. Y a usted, doctor Rubio, nuevamente, gracias por estar con nosotros hoy, acompañándonos, compartiendo sus ideas, sus pensamientos, sus conocimientos. Y a ustedes, espectadores, gracias por estar aquí, por acompañarnos. No olviden seguir explorando el mundo que nos rodea. Hasta luego.